Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 34. No estoy equivocado. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No te vayas muy lejos del micrófono, Ray. Aquí estoy. No, pero Aquí estoy. ahí te moviste y no se oye bien. O sea que lejos. tengo que estar aquí. Sí. Bueno, pues. Ok. Me voy a mover poquito. Ok, entonces, les voy a recomendar, si no han visto las noticias, quiero que miren las noticias. Okay. De lo que está pasando en Ucrania. ¿Ya han visto todos? ¿Todos? ¿Adán? ¿Has visto? Vean, ok. Y están viendo la gente cómo están huyendo de las ciudades con sus carriolas, con los hijos y todo, ok. Esa es una persecución civil, es guerra, pero así es como los hermanos del primer siglo tuvieron que salir de sus casas, no porque había una guerra civil, sino por una persecución contra ellos. ¿Okay? En la predicación el hermano habló de persecución y cosas así. Sí podemos sufrir una persecución, ¿verdad? Una crítica y cosas así. Pero no te oyes. Pero los hermanos del primer siglo sufrieron una persecución de eso. Y aquí está diciendo en versículo 34 el despojo de vuestros bienes. Okay. Los primeros cristianos que eran judíos tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus tierras y todo, tuvieron que irse porque los amenazaron con muerte. Okay. Y las imágenes que vemos en la televisión nomás es un retrato, ¿verdad? De algo, de guerra, son otros problemas que tienen, pero ellos no están saliendo de sus ciudades porque creen en Jesús. Simplemente porque aquel hombre, ¿verdad? Quiere ese terreno y estos van a pelear por sus derechos, por sus casas, ¿verdad? Pero muchos saben que cuando vienen las balas y las tanquetas y todo, tienen que huir. Y si miran ustedes, salieron solamente con sus mochilas y un beliz o algo, salieron. ¿Sí? Pero los hermanos del primer siglo sufrieron lo mismo, pero por la causa de Jesús. Que nosotros no conocemos nada de eso. Okay. Pero desde el versículo 32, después del versículo 26 al versículo 31, les una advertencia tremenda y aterradora, ¿verdad? Si ellos, no es una amenaza, así nomás, sino que vamos a decir, es la verdad. Que si ellos dejan al Señor Jesucristo, al Señor, y regresan a aquel sistema de que no puede quitar el pecado, capítulo 10, lo leímos varias veces en el 9 y el 10, desde el 7, venimos oyendo, ¿verdad? Que era un sistema débil, inútil, ineficaz, no podía. Es como si nosotros regresamos otra vez al catolicismo y le confesamos los pecados a un sacerdote. Que él mismo no tiene comunión con Dios, hasta ahí va a llegar la llamada. Okay. Y uno hablando y hablando, pero no llega al Señor porque nada más hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Sí, es el único, nadie más. Y si quieres estar conectado, porque dice la gente, pues yo soy mejor que tú, sí, es mejor que yo, mil veces mejor que yo, pero no estás conectado o no estás conectada, ¿de qué te sirve? ¿Ves? Y si estás conectado con Dios por medio del único mediador, entonces, aunque otra persona sea mejor que tú, ¿verdad? Porque hay gente justa, gente buena en este mundo, y por más buena que sea, no están conectados, pero si tú estás conectado, el Señor te va a oír. ¿Okay? Y si estás arrepentido, Él sabe cómo está la condición del corazón y va a haber ese perdón. Y estos judíos, hermanos, hebreos, no se van a lanzar al mundo. Ay, voy a empezar la borrachera, el mujeriego o la droga, lo que sea. Van a regresar a otro sistema religioso, es todo, al que tenían antes.
ya para que se apacigüe estos problemas que tengo con mis papás, mis primos, familia, y a lo mejor puedo recuperar mis terrenos otra vez, puedo regresar a casa, que viene siendo una herencia terrenal. Ya en el capítulo 11 va a hablar de que unos tuvieron oportunidad para regresar y recobrar, pero ellos tenían su mirada en el cielo, en una herencia en el cielo, una ciudad, una patria celestial. ¿Okay? Pero al volver a este sistema, van a pisotear al Hijo de Dios, nos dice ahí en el versículo 29. Y viene un mayor castigo. El que pisotear al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fueron ellos santificados o purificados. ¿Okay? Porque ellos van a insultar o van a herir, dice el versículo 29, al Espíritu de gracia. ¿Okay? No es un espíritu donde tú te ganas la salvación, o tú fuiste tan bueno que te la regalaron por medio de la sangre del Señor. ¿Okay? Entonces, va a haber un juicio, versículo 30, va a juzgar a su pueblo, y el Señor es el que va a dar la venganza. Y terminó en el 31, ¿verdad? Horrenda cosas caer en las manos vivo. Y como les dije, se las dejó para que ahí piénsela. Qué feo es caer en las manos del Dios vivo, un Dios consciente. ¿Okay? Luego, ya en el versículo 32 empieza el bloque de consolación. ¿Okay? Nunca deberíamos de, si tenemos que reprender a una persona, a un hermano, una hermana, así vamos a hacer la exhortación y vamos a reprender, advertir, pero también hay que consolar. Okay. Y él empieza a consolar hablándoles del pasado, cuando ellos primero se convirtieron. Okay. Y dice ahí, pero trae a la memoria los días pasados, los primeros días. Okay. El ánimo que teníamos, el gozo, todo, queríamos hablar con todo el mundo y queríamos que todos abrazaran el evangelio. Okay. Y dice que pudieron sostener grandes combates, ¿no? Como que nos rebotaban los insultos y no nos molestaban lo que nos decían o cualquier amenaza. Okay. Y luego dice ahí en 33, ¿verdad? Que una parte con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo y luego fueron hechos, como quien dice, compañeros de los que ellos habían oído antes, como Daniel, que lo echaron a la fosa de los leones, a sus 3 amigos en el horno de fuego, y ahí podemos seguir hablando de otros allá en el Antiguo Testamento que sufrieron mucho. Okay. Y ellos se hicieron compañeros de él. Okay. Bueno, ya llegando al 34, habla de sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ok? No en la tierra, sino en los cielos. ¿Ok? Y si tú tomaras la Biblia, agarraras la Biblia y leyeras desde el principio, siempre es así. Siempre es así. Siempre es para arriba. ¿Okay? Todo lo que aspiramos después de la vida es para arriba. ¿Okay? Y lo de aquí, todos, empezando con Dios, te desenfoca de las cosas de aquí. Y eso es lo más difícil porque somos físicos, tenemos ojos físicos, tenemos oídos físicos, olemos cosas y todo eso nos atrae a las cosas de aquí. Y posiblemente no nos podemos imaginar algo mejor allá. Pues, y lo que nos dice es que si no aceptan al Señor, ahí se las dejo. Horrendas cosas caen en la mano del viviente, pero enfócate en lo que Dios ha estado hablando desde el principio, el cielo. ¿Ok? Y la escritura no habla mucho de lo que nos espera allá, porque yo creo que si nos dijera Dios, no íbamos a entender. No nos va a caber en la cabeza a nosotros lo hermoso de allá. Cuando Dios habló por medio de Ezequiel de un nuevo templo, ese templo, el tamaño del templo es como de aquí a Tijuana, más o menos. Pueden ustedes imaginarse un
templo de aquí a Tijuana, es como un templo de 200 kilómetros cuadrados. No, muy difícil. Pues así habla Dios para que entiendas, ¿verdad? Que en Cristo el premio está mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Nunca se han preguntado, oye, cuando estemos en el cielo, y mis amigos que yo amo tanto, mi familia que yo amo tanto, que van a estar, no van a estar allí. ¿Cómo voy a ser feliz yo allá sin ellos? ¿Nunca han pensado eso? Yo sí, he pensado. Y digo yo, se lo voy a dejar a Dios. Se lo voy a dejar a Dios. Estos hebreos vienen de familias muy cercanas. O sea que toda tu familia son familias que se unían a lo menos 3 o 4 veces al año y se pasaban una semana las fiestas. ¿Ok? Y aparte de eso, eran familias unidas en propósitos. Que entonces había mucha comunión. Y de repente que pierdas eso, hace cuenta que perdí mucho. Y ahora, si no están allá conmigo en el cielo, ¿cómo voy a ser feliz? Sin mi papá o sin mi mamá. No sé, sin mi hijo. Yo me pongo a pensar, bueno, mi hijo no es mío. Dios simplemente nos usó a nosotros para traerlo al mundo, pero es de él primero. Okay. Y me encanta estar con mi hijo, pero, ¿verdad? Nos la pasamos bien y todo. Chistes, nos reímos mucho, pero si sigue el camino que va, pues no vamos a estar juntos allá. ¿Y cómo me va a consolar Dios? Pues solamente Él sabe. ¿Okay? Entonces aquí habla de una perdurable herencia en los cielos. ¿Okay? Y el Señor allá en el cielo va a ser su responsabilidad, va a ser su obligación para mantenernos a nosotros mucho más felices que lo que podemos experimentar aquí. Y aquí nosotros, en la tierra, tenemos una familia para practicar el amor, que somos nosotros aquí. ¿Ok? Y deberíamos de conocernos bien, y sí nos conocemos bien, bien. ¿Ok? Y el amor que sentimos unos para los otros, lo sentimos como algo genuino, algo que quizás no esperábamos antes, de tener ese amor, cariño para alguien que no es de tu familia en la carne. Dicen que el agua es más gruesa que la sangre. O sea que los que hemos entrado en Cristo por medio de las aguas del bautismo, entramos en una relación que es más fuerte que la relación que tenemos con familia en la carne. Lo mismo dicen otros, que la sangre es más gruesa que el agua, en el sentido que una gente va a tener más relación con su familia en la carne que con sus hermanos en Cristo. Pero yo creo que es al revés con Dios, porque la iglesia compone una habitación de Dios. ¿Okay? Y cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nosotros, y el Señor dijo, esta va a ser la placa, o sea, por esto los hombres van a saber que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y si estamos dispuestos a sacrificarnos, a dar nuestra vida por nuestros hermanos, dice 1 Juan, por ahí en el capítulo 4. ¿Okay? Entonces, estos hermanos les recuerda que tienen algo mejor en el cielo. Entonces, en versículo 35 vamos a tratar de terminar el capítulo, dice, no perdáis pues, no pierdan pues vuestra confianza. ¿Qué es la confianza, hermanos? Es la fe. La confianza ¿en quién? ¿O en qué? La confianza en Dios. Y en el capítulo 11, versículo 1, nos va a hablar de la confianza. ¿Qué es la confianza? Es la fe. Okay. Es la fe. No solamente en que Dios crió todas las cosas,
pero en que Dios va a cumplir con todo lo que Él nos ha prometido a nosotros, a los que creen en su Hijo Jesucristo. Yo creo que en las lecciones que van a seguir más adelante voy a estar hablando un poco más de lo que pasó con el pueblo judío. Estos hebreos son los descendientes o son hermanos de aquel pueblo que se enfrentó con Jesús. Jesús rechazó las enseñanzas que se estaban enseñando. Y por eso lo crucificaron, no lo mataron nomás porque no les caía bien, lo mataron por lo que estaba diciendo Jesús. Y estos judíos aceptaron lo que estaba diciendo Jesús, y el Señor dijo: si a mí me han perseguido, mucho más a ustedes. Mucho más a ustedes. Entonces, después de unos 30 años, ¿verdad?, de sufrir ese tipo de persecución, dice: no pierdan, después de sufrir todo eso, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El premio. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia. Se necesita la paciencia. No pierdas, dice eso. Hay una doctrina muy, muy aceptada en el cristianismo, que dice que no puedes perder tu salvación. Y yo la primera vez que empecé a estudiar la palabra de Dios, un primo mío, nos enseñaron esto. Y yo lo acepté y me gustó, estaba suave. Pero el problema está que usaban textos, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Usaban un texto aquí, un texto acá, y no miramos primeramente su contexto en el bloque, el contexto del libro, y luego el contexto del libro en la Biblia. O sea que no nomás es una escritura, sino que tiene que concordar con todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no entiendo yo el hilo de exhortación si es imposible perder la fe. Si no puedes perder tu salvación, entonces no puedes perder la fe. Y aquí le está diciendo: no pierdas pues la confianza, no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque las consecuencias son horrendas, cosas horrendas caen en las manos del Dios vivo. Y me acuerdo en las alegatas que tuve con mi primo, que al fin de cuentas le dije: mira, tú sigue lo que crees, realmente no sabes tú si vas a perseverar o no. No sabes. No sabes si estás ya salvo para siempre, no sabes. Nomás crees que es lo que enseña la Biblia, pero tú no sabes. Le dije: y yo tampoco me voy a poner el mismo papel que tú. Y tú y yo, los dos, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, ¿sí o no? Sí, ok. Ojalá nos veamos allá. Pero no tiene caso que estemos alegando algo que no se puede probar, porque no se puede probar. Todos los versos citados sobre esa doctrina tienen que ver con Dios. Tiene que ver con Dios primero. Por ejemplo, en Juan, capítulo 10, y versículo 28 y 29. Y dice el 28, bueno, el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de Dios aquí, que nadie se las puede quitar a él. Amén. Pero tenemos otros textos donde dice que habían 100 ovejas y una se fue, ¿verdad?
¿Por qué se fue? Porque tenemos libre albedrío y se fue. Y la enseñanza es cuál es nuestra actitud con los hermanos que se van. Pues todos tenemos 99. No, si se pierde uno, ven y búscala. Okay. Eso no te garantiza que te la vas a traer. Pero ve y búscala. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Okay. Si no lleva 2 o 3 testigos, si no quiere con los 2 o 3 testigos, entonces dilo a la iglesia y tenlo por publicano o gentil. Se perdió. No os digo, dice Pablo, que tengas comunión, que quiebres comunión con el mundo, porque entonces tienes que salir del mundo. Estoy hablando de un hermano o una hermana que es borracho, avaro o adúltero, cosas así. Con ese ni comas. ¿Por qué? Para que aprenda a ver si se puede salvar el espíritu el día de juicio. ¿Ok? Pero son textos donde habla del Padre y del Hijo. Nadie. En el Señor podemos confiar totalmente en Él. ¿Ok? Ahora, el otro que queremos leer se encuentra en Salmos. ¿Ok? Y esto no es algo, no es una cosa, no es una enseñanza, porque dicen unos que la enseñanza de Dios va cambiando con el tiempo. Yo no creo eso. ¿Ok? La doctrina de salvación no va cambiando con el tiempo. ¿Ok? Y aquí en Salmo 103, y empezando con versículo 17, dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Okay? La misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Okay? Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Son los que guardan mi pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Okay? Para ponerlos por obra. ¿Okay? Primero dice que la misericordia de Jehová es por la eternidad. ¿Okay? Nosotros no tenemos una misericordia así. A veces estamos de buen humor y perdonamos todo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo somos así. Dice la Escritura, Jehová no cambia. Pero ¿cuántas veces no hemos cambiado nosotros? Porque cambia algo que nos rodea, cambiamos nosotros. ¿Okay? Pero Jehová no cambia. Yo no cambio. Pueden contar conmigo, dice Dios, porque yo no cambio. Que pueden venir a mí porque yo no cambio. ¿Okay? Ahora, pero hay otro lado de la moneda que tenemos que considerar. Que el escritor de Hebreos ahora está advirtiendo a los hermanos. ¿Okay? Aquí está diciendo que el versículo 18 son los que guardan su pacto. Es misericordioso sobre los que guardan su pacto. ¿Okay? Y sobre los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Okay? Sobre significa que es misericordioso y su justicia sobre estos. ¿Okay? Sobre estos. ¿Okay? El problema es uno de mirar la revelación de Dios en dispensaciones. Me voy a alejar del micrófono, Marta. ¿Okay? ¿A cuál? ¿O ese? Se le murió la batería. Eso. Ok, entonces, se ha enseñado, okay, en la Iglesia de Cristo también, se ha enseñado en las iglesias protestantes, en la Iglesia Católica, se ha enseñado esto porque es una herramienta para enseñar y es una herramienta que hace sentido, es lógico, como quieras ponerlo, pero no es correcto. Simplemente así no es correcto. ¿Okay? Y lo que se ha enseñado es esto, miren. A ver, bueno, se apagó. Los que no. Aunque tenemos acá la edad de los patriarcas. ¿Okay? Y luego tenemos la edad mosaica. Y luego tenemos la edad cristiana. ¿Ok? Y esas son las tres
dispensaciones que podemos ver las podemos ver en la Escritura, pero se enseña que en cada dispensación Dios salvaba de cierta manera. Por ejemplo, acá en la edad de los patriarcas, la salvación era por medio de la fe. ¿Okay? Por medio de la fe. A ver. A ver. A ver si pueden ver allá la pizarra. No, no creo que van a poder distinguir, pero. Y luego la edad mosaica, la salvación era por medio de obras. Ok, obras y fe, se puede decir. ¿Okay? La edad mosaica. Y en la edad cristiana, la salvación era por gracia. O es por gracia. Y así se enseñó, y muchos predicadores de las iglesias de Cristo arrebataron eso y así lo enseñaron, pero ahora dicen que somos salvos por fe y obras. ¿Okay? Gracia, pero más bien fe y obras. ¿Okay? Pero la verdad es que Dios siempre, la salvación siempre ha venido de la misma manera. Siempre fue por fe, por gracia, y Dios esperaba una fe que tenía obras. Así siempre ha sido. ¿Okay? No es que Dios separe la salvación en diferentes maneras o sistemas, siempre la misma. ¿Okay? Acá en Génesis capítulo 6 nos dice que Noé halló gracia, que le echamos para acá, ante los ojos de Dios. ¿No es así? No dice la escritura que por fe, ¿verdad? David y los demás que vivieron bajo el Antiguo Testamento por fe agradaron a Dios. ¿Okay? Pero esa fe tenía obras. ¿Okay? Y los que vivieron bajo la edad mosaica estaban también viviendo por la gracia de Dios, porque por medio de la gracia de Dios el Señor les estaba hablando de su hijo que va a venir y va a pagar, porque no todas las obras son buenas. ¿Qué hizo Noé que estuvo mal? Cualquiera. Andrea, tú que enseñaste a los niños. ¿Qué hizo Noé que estuvo mal? Gracias, Andrea. Ok, ¿qué pasó? ¿Se emborrachó? ¿Está? ¿Buena obra o mala obra? Mala obra. Okay. ¿Y para qué vamos a hablar de la edad mosaica? Tenemos todos los profetas que fueron enviados a Israel. ¿Por qué? La idolatría, ¿verdad? Las matazones, todas las cosas que sucedieron en contra de la voluntad de Dios, hombres como David, porque Salomón y todo eso. Mal reporte. Y en la edad cristiana, ¿hubo pecado también? Sí. Sí. ¿Para qué vamos a decir que no? ¿Okay? Y por eso tenemos esta carta diciendo a los hermanos que si ellos se van para atrás, ya no va a haber más sacrificio por el pecado. Es lo que dijo aquí en Hebreos capítulo 10. ¿Verdad? Nomás hay uno. Y este va a ser un gran pecado. Dice el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Okay? Y primero de Juan habla, ¿verdad? Que si caminamos en la luz y cometemos pecados, pero los confesamos, la sangre del Señor nos limpia. ¿Okay? Así es que no queremos pecar, pero como dice la escritura y como mencionó la hermana en su lección, estamos en el cuerpo. Y dice Pablo, el cuerpo no es nada bueno. Tenemos que estar luchando con el cuerpo y el espíritu está luchando contra las obras del cuerpo y el cuerpo está luchando contra el espíritu. Este pleito, ¿ok? Pero de ahí se han formado las grandes doctrinas del cristianismo. Por ejemplo, Martín Lutero, cuando él, 1560 y tanto, ¿verdad? Cuando él empezó a enseñar,
su enseñanza era una reacción a lo que enseñaba la Iglesia Católica. ¿Okay? Y él dijo que era por fe solamente. ¿Okay? Después el Papa, y bueno, antes de eso el papado, la Iglesia Católica siempre enseñaban que la salvación va a ser por obras y por fe, pero más bien por obras. ¿Okay? Y de esa manera ellos pudieron recaudar mucho dinero. ¿Okay? Porque tu fe, cuando te vas al purgatorio, no te va a ayudar. Que lo que necesitas es comprar una misa. Y mucha gente se confía en eso, y antes de morir le pagan a un pariente, te voy a dejar aquí $8,000 o lo que sea para que me hagas misas, porque allá voy a estar asándome en el purgatorio, y con las misas, pues, según la doctrina, las obras malas que hice, ¿verdad? Tus obras buenas, recortar el tiempo en el purgatorio. ¿Okay? Y así es que es lo que se enseñaba. Y luego la edad de la gracia, eso es más reciente. Calvino, como 1560, también en el tiempo de Lutero, y él decía que era por gracia solamente. Así es que no importa si tienes fe, tienes obras, no tienes nada de fe, es por la gracia de Dios que te va a salvar. Y de ahí viene la doctrina de la predestinación, que la estuvimos alegando con mi primo, ¿verdad? Que él no puede probar que él está predestinado, pero es lo que enseña la Escritura, pero él no puede probar que él está predestinado. ¿Okay? Y le digo yo, y yo no estoy enseñando eso, es que los dos estamos en el mismo plan. Tenemos que perseverar hasta el fin. Si es que estando o no estando. ¿Okay? Es por gracia que tenemos una fe que obra. Es por gracia que Dios envió a su Hijo a este mundo, y lo estaba anunciando desde que Adán y Eva pecaron. Es por gracia que tenemos una fe que obra. ¿Okay? Así es que todo está junto, y todo el tiempo así ha sido. Que si no es que Dios es misericordioso, no hay nada. Que ahí empieza todo, pero es es por gracia que tenemos una fe que obra, que trabaja. Así es que no nomás es tener fe con los brazos cruzados, no. Hay trabajos que Dios espera de su gente. Okay. Ahora, el tema de la virtud, aquí en el versículo 35, o más bien 36, es la paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? ¿Alguien quiere contestar? La paciencia. En su paciencia, dijo Jesús, se van a salvar si salvan. Cuando estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Paciencia. La paciencia es soportar todo, o sea, tener esa fortaleza de aguantar tribulación. La tribulación nos enseña paciencia. Y la paciencia también puede pertenecer también al amor, a la causa que estamos esperando, la fe. Lo que dijiste primero me gustó. Soportar, ¿verdad? Okay. Saber esperar. Aunque esperar es la palabra que tengo aquí. Mírate mis notas, ¿verdad? ¿Quién habló? Yo. Ok, esperar. Okay. No es te estoy hablando. No, te estás quebrando, amor. No es fácil esperar. Ahora es fácil esperar. ¿Sabes por qué? Llegas con el doctor y te dice, te vas a tener que esperar 45 minutos. ¿Qué problema? Ya estás aquí. Voy a chatear un rato. Ahí te puedes quedar una media hora, 45 minutos esperando, no hay problema. Estás congelando. Sí, pero si estás en dolor, ¿cuánto se te hacen 5 minutos o 10 minutos? Una eternidad. Okay. Esperar. La paciencia. No es fácil esperar cuando estás bajo tribulación o una persecución, lo que estaban sufriendo estos hermanos. Okay. Pero esperar en Dios se trata de tener de confianza, algo de fe y confianza. Con Dios todo tiene su tiempo, ¿verdad? No nuestro tiempo, sino su tiempo.
Y a veces nosotros nos desesperamos y metemos la pata. Tenemos que esperar y para eso Y se lo, requiere y lo malo es que a veces, paciencia. ¿Qué pasó? Ray, Sí, te estamos digo, a oyendo. veces uno cuando está aconsejando a alguien, cuando ellos están en una mala situación o algo, esperando algo, les decimos, es que los tiempos de Dios son perfectos, pero uno a lo mejor no lo cree. Se lo dice a otra gente, pero cuando le toca a uno, se desespera, pues. Sí, pero la verdad es, digo, no va a cambiar. La cosa está que con Dios tiene su tiempo, ¿ok? Y por eso en muchos comentarios está ahí, en los comentarios o en los titulados de artículos, dice ahí que Jehová es el Dios del tiempo. Es el Dios del tiempo, porque Dios tiene los tiempos, Hechos capítulo 17, los tiempos, ok, tiene los tiempos de todas las cosas. Él sabe cuándo vas a nacer, sabe cuándo vas a morir, sabe cuánto va a estar un gobierno en pie, cuándo se va a acabar un gobierno, todo lo sabe, ok. Y nos dice allí, en Hechos capítulo 17, dice, versículo 26, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. Prefijado. ¿Qué significa eso? Prefijado. Prefijado. Pre siempre significa antes. Okay. Antes de que Dios creó los cielos y la tierra, Dios ya tenía los tiempos prefijados. Okay. Yo no sé. Aquí tenemos la línea de tiempo de la creación hasta el fin. ¿Okay? Y estamos hablando de miles y miles de años. Y aquí ves como en este pedacito. Ahí estás tú. ¿Okay? Y antes de que tú naces y después, hay eventos en el mundo. Pero Dios los ha prefijado. Esto va a suceder. Y si te toca vivir un tiempo de persecución, te tocó. Y si te tocó un tiempo de paz, te tocó. ¿Ok? Pero el tiempo que te ha dado Dios, no importa, versículo 17, para que busquen a Dios. El tiempo que te tocó, te toca para que busques a Dios. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde nosotros tenemos escrito no solamente el Antiguo Testamento, pero tenemos el Nuevo Testamento. ¿Ok? Acá en los tiempos no tenían eso. En el tiempo de Moisés no tenían la ley, nosotros tenemos todas las... Vivimos en tiempos donde tenemos algo tan precioso que viene siendo la palabra de Dios. ¿Ok? Es lo que nos tocó a nosotros y nos está tocando eventos en el mundo, pero el tiempo es la base de la esperanza. ¿Ok? Como dijo Marta, ¿verdad? Que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo me voy a sujetar ahí. ¿Okay? Y no nos miramos nosotros como si somos una gran así, no. Nosotros, para Dios, dice que estamos cerca y somos preciosos para Él. ¿Okay? Pero no te creas mucho más de que eres tan especial que Dios va a cambiar el tiempo por ti. Tú tienes que soportar lo que te tocó. ¿Sí, hermana? Por ejemplo, por ejemplo, los hermanos, todos los hermanos que estamos aquí en la congregación, eso es lo que muchas veces no entendemos, el esperar y pues, cuando tenemos un problema también a nosotros nos entra esa desesperación. Muchas veces caemos en depresiones por la falta de la espera de creer en Dios, de creer en la confianza en Dios. ¿Sí? O sea, esa es una de las cosas que debemos de guardarlas en las ocasiones que cuando se nos presenta un verdadero problema, tenemos que poner en prueba nosotros mismos esa fe en Dios. Sí, y yo creo que Soportar, estar bien.
No esperar que llegue el momento. O sea, tienes que, o sea, entender que los tiempos están prefijados y tú mismo tienes que prepararte. Bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí? Por ejemplo, vamos a que se le muera un hijo, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que lo peor que nos puede pasar a cada madre, y sentir ese dolor. Tienes que pensar de eso antes. Pero hay una Separar del amor de Cristo. Fue lo peor. Morir ahorita. Que tienes que pensar de eso antes. Es posible que es lo que me va a tocar a mí. Enfrente, o sea, tienes que estar preparado mentalmente. No lo estamos. Un hermano lo que dijo, No lo estamos. que Dios no nos prepara. Le dije, sí te prepara para eso, ¿cómo no? Nos prepara para todo. ¿Okay? Yo cuando voy cruzando la línea, ahí está la gente pidiendo limosna, ¿verdad? Y un día dije yo, ¿puede ser que un día yo esté aquí pidiendo limosna? Es lo que dije yo, y tengo que estar preparado para algo así. ¿Okay? Que algo pase que pierda todo. ¿Okay? ¿Ustedes creen que Job, no, ¿verdad? Pero le pasó, pero estaba preparado. ¿Cuándo voy a perder a todos mis hijos? ¿Cuándo voy a perder todo? ¿Y cuándo voy a perder toda mi salud así? Si yo soy una persona buena, sí, pero atrás de tu espalda, algo está pasando. Algo está pasando. No le explicó lo que estaba pasando, pero allá estaba el diablo. No, pues quítale las cosas, da cómo te va a maldecir en la cara, o quítale la salud y da cómo te va a echar en cara. Quítaselo, digo, a ver. No le dijo. O sea, como dices, ¿Sí? tenía esa fe verdadera en Dios. Ahora vamos a ir a 1 Samuel 13. Es un ejemplo, creo que no hay muchos ejemplos como este, pero es un ejemplo donde esperar en Dios a veces requiere esperar hasta la última hora, hasta el último momento. Y Jehová le había dicho a el profeta le había dicho a rey, Saúl, 1 Samuel capítulo 13, le dijo, espérame, le dijo, 7 días, ¿sí? Y voy a llegar para hacer el sacrificio, y voy a llegar. Y Saúl estaba esperando, por finalmente se desesperó. Y pues se adelantó. Dice ahí en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 8, dice, y él esperó 7 días. Okay. Pero todavía faltaba como media hora. Pero se esperó los 7 días. ¿Sí? Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba, le estaba viendo gente. Dice 1 Samuel 13, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, hablé con mí mismo. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Me esforcé. Qué bueno, un político este amigo. Entonces Samuel dijo, bien hecho. No, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nomás le esperaba media hora más. Pero esos son los errores de los que, aunque nos pasa a nosotros, como ejemplo los profetas, eso fue su error. También que cada profeta para nosotros lo mismo. En todas las cosas no sabemos ni el día ni la hora. Y tenemos que esperar en Dios. Hay que esperar que se cumpla a su tiempo. ¿Okay? Si nos desesperamos,
Si dejamos por falta de paciencia, es por nuestra fe o nuestra confianza en el Señor que ha fallado. No en él, en nosotros ha fallado la confianza. Ok. Versículo 37 y 38 es una cita de Habacuc. Okay. Y aquí yo creo que está hablando de la destrucción del templo. Y con la destrucción del templo, esta persecución que están padeciendo estos hebreos se va a acabar. Y les dice, no falta mucho. Ya el templo se va a acabar. El trabajo que hacen allí se va a acabar. Todo eso se va a terminar. Van a quedar dispersados y ya no va a haber otro Saúl, no va a haber otra gente que con cartas para que tengan autoridad para arrestarlos. Se va a acabar todo eso. Me falta poquito. No falta mucho. Y él dice, versículo 37, porque aún un poquito, dice, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Ok. Si en el último momento das un paso hacia atrás, dice Dios, no se va a agradar a la persona. Ok. Y aquí está citando de Habacuc capítulo 2. Vamos a ir a Habacuc. Y en mi Biblia Habacuc está en la página 1063. Habacuc. Okay. Entonces Habacuc hizo una queja contra Dios porque el pueblo que primero le dijo a Dios que hiciera algo, castiga a esta gente. Dijo que lo voy a castigar con los caldeos. No, con ellos no. Son bien malos. Y él se puso a meditar a ver si Dios cambiaba de verdugo. Que no sean los caldeos, que sea otra gente, pero ellos no. Y nosotros no conocemos mucho los salvatruchas, pero en El Salvador los conocen. Y esa gente es bien mala. Bien mala. Okay, me acuerdo hace unos años atrás para enseñarle a la gente que no quiere pagar, porque ellos nomás dicen van a pagar tanto y van a pagar. Y la gente dijo, no, pues no lo vamos a pagar. Entonces, esos salvatruchos, es una que viene siendo como una pandilla, más mala. Sí, pararon un camión enfrente del kinder, bajaron a los niños y creo que mataron como a 2 o 3 niñitos enfrente de todos para que vieran. No quieren pagar, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora que Dios levante una gente así para castigar a un pueblo, no, no. Los caldeos, cuando la gente resistía, traían a todas las mujeres embarazadas. Traían a las mujeres embarazadas y enfrente de todos, con un cuchillo las abrían y caían las criaturas al suelo. Y claro, también ellos morían. Por eso dice, a ellos no. Dice Dios, sí, ellos son los que van a castigar a este pueblo. Pero les voy a hacer un camino de escape. Así es que no tienen que padecer eso. Dice Habacuc capítulo 2, dice, y Jehová me respondió. Dice y el que, bueno, el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me diría y que he de responder tocante a mi queja. Okay. Se quejó. ¿Cuál es la respuesta de mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Va a haber un escape de este castigo tan terrible.
¿Y cómo podemos escapar? Pues vas a poner este letrero, este anuncio, y el que lo lea va a correr. Va a llegar a la casa, vieja, ¿dónde están los niños? Recoge a los niños, agarra las cosas y vámonos de aquí. Y la casa pues, la vendemos, pero vámonos. Va a correr de ahí. ¿Por qué? Yo no quiero estar aquí cuando vengan ellos. ¿Y cómo sabes que va a venir? Jehová dijo, y yo tengo fe que va a venir. ¿Y cuándo va a venir? No sé. Puede venir mañana o puede venir en 2 años, no sé. Pero yo no me voy a esperar. Ahora, cuando invadieron los rusos a Ucrania, ¿se acuerdan que como por 2 semanas o un mes rodearon todo el país? ¿Se acuerdan que lo rodearon? No leyeron las noticias, pero rodearon todo el país, lo rodearon. Y la gente no se fue. Ahí se quedaron. Y ahora están saliendo, pero ahora no pueden salir. Pero era para que la gente dijera, a lo menos que se vayan los niños, los viejitos, sacarlos todos ahorita que hay salida, ¿verdad? Y que se vayan, pero que se vayan de aquí. Y ahora están atrapados ahí. Es una lección. Cuando vean la ciudad rodeada de ejércitos, dijo Jesús, ni entra a tu casa, vete. ¿Sale? Y ahí está el letrero que se vaya. Versículo 13. Aún la visión tardará, aún por un tiempo. Estamos hablando de los tiempos de Dios, solamente sabe cuánto. Si es 1 semana o 2 años. ¿Qué? Por un tiempo. Más se apura hacia el fin. Ok. Un tiempo, pero ahí viene. Ok, ahí viene. Y no mentirá, aunque tardare. Ok. No vino esta semana, no vino la segunda semana, no vino el primer mes. Aunque se tarde, dice, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Ya cuando venga, a lo mejor va a ser muy tarde. Dice aquí el versículo 4, de aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cuántas veces no nos ha dicho Dios eso? Ay, ¿quién sabe qué? Mas el justo, por su fe, se va a escapar, va a correr. Okay. Y es lo que está citando acá en el libro de Hebreos. Le está diciendo, así como allá atrás, cuando se destruyó el templo de Salomón, ese templo de Herodes también va a ser destruido. Pero miren lo que Dios le dijo al pueblo allá atrás. Okay. No sea que usted no tenga la fe para escapar esta destrucción. Okay. Y les dice, le está citando de Habacuc, está en la memoria. Okay. Y les dice, ¿verdad? Que el enemigo, ahí va a estar. Todo judío, hebreo, sabían lo que pasó con el templo de Salomón. No había ni uno que no sabía. Sabían de que fueron en cautiverio por 70 años. El gran desastre. Hasta en aquel entonces era el desastre más grande de la historia de Israel. Es que no eran ellos ignorantes de eso, de lo que pasó con el templo de Salomón. Era una maravilla de las 7 maravillas del mundo. ¿Okay? Y en aquel entonces ellos perdieron su templo, su ciudad, su libertad. Todos fueron cautivos 70 años en Babilonia. Fue un trauma para ellos. Jehová se había hecho por un momento enemigo de ellos. 70 años, no por un momento me enojé con ustedes. ¿Okay? Aunque el castigo sería durísimo, había ese escape. El que lee y cree va a correr. El que lee el tablero, Dios va a destruir esta ciudad. Y cree, vámonos, va a correr. Es bien importante también eso que dijiste, el que lee, porque yo me lo aplico a mí mismo, porque muchas veces no leemos, pasamos los letreros sin leerlos, o hacemos lo contrario de lo que dice el letrero, o somos tan controversiales los humanos, que somos bien contrarios, pero por tiempo te llega un bill, y en ese bill no lo lees, y abajo te dice otra cosa. Sí. No leíste. Es bien importante leer y cómo leer. Ok. El plan de salvación
No ha cambiado el plan de salvación. Nada. ¿Ok? Leemos la palabra de Dios, la oímos o la leemos, y creemos o no creemos. El que cree va a actuar. Me quiero bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Para tener perdón de pecados en su nombre. ¿Ok? La palabra de Dios nos habla de Jesús. Nos habla de Él, el Salvador. Creemos y buscamos el agua. Así. Es lo que leemos en el Nuevo Testamento. Es lo que leemos en la Escritura. Se les predicaba a Jesucristo y unos creían, otros no creían. Los que creían decían, ¿y ahora qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y ese día 3,000 personas recibieron la palabra. Estamos hablando del Hechos capítulo 2. ¿Okay? Aquí se presentan dos caminos, dos opciones. Una, por fe y vivir. ¿Okay? Es lo mismo hoy. Cuando mueras vas a tener la fe y vas a vivir. Si no tienes la fe, no vas a vivir con Dios. O sea que te vas al otro lugar. Entonces, oye la palabra creyendo, corre y vive. Okay. Ahora, estos hermanos les está diciendo que tienen que perseverar bajo una situación que no se niveló, ¿verdad? Que dice uno, ok, ya sufrimos tanto así nomás. No, esta persecución sigue, se va, ¿cómo dice? Intensificándose. O sea que a veces te duele algo, te dan unos aspirina y se calma el dolor, pero a veces no sé, se pone más. Oye, no estás, la pastilla no sirvió. Bueno, te vamos a inyectar. Ah, qué suave. Pero después, ay, no, se está poniendo peor esto. Y así era la persecución. Peor, peor, peor y peor. Pero va a terminar. Por el tiempo que se escribe esta carta, la primera rebelión del año 66 ya está en marcha. ¿Ok? Entonces ellos ya sabían que el fin está cerca, según lo que dijo Jesucristo, que no quedará piedra sobre piedra. Pero estaban buscando ahora a judíos, como a ellos, hebreos judíos, que quieran defender la ciudad y el templo. Tú eres judío, sí. Entonces tú amas el templo, sí las amo. Dice la escritura que Jerusalén es la ciudad de Dios y el templo que es la casa de Dios. Entonces vas a unirte a nosotros para defenderla. No. ¿Cómo que no? Si tú eres judío, sí. Pero yo creo en lo que dijo Jesús, que no va a quedar piedra sobre piedra y que huyamos. Si es que yo y mi familia nos vamos a ir. Saben que ustedes son traidores. Es lo peor que te pueden decir. Y ellos estaban en peligro de morir. La otra sería retirarse de Cristo por falta de fe y unirse a la resistencia, entrar a la ciudad y defender el templo. En esa unión, la persecución va a terminar en ese momento. Instantáneamente iba a terminar la persecución. Ahí se acabó. Hubiera gran gozo en la familia. Ya llegó que se fue con aquel loco nazareno que hay que ayudar a los pobres y a amar al enemigo y que huyamos a los montes. Pero ya regresó a la familia. Ya está otra vez con nosotros. ¿Okay? Y no va a apoyar físicamente, no va a levantar armas. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesucristo? Pedro sacó su espada, ¿no? Y le cortó la oreja. ¿Ustedes creen que le tiró la oreja? Le quería cortar la cabeza, ¿no? Se hizo por un lado y nomás le tumbó la oreja. Y Jesús le dijo, regresa la espada a su lugar. Si yo quiero, yo puedo llamar, Padre, una legión o 7 legiones de ángeles para defenderme. Pero entonces, ¿cómo se van a cumplir las escrituras? ¿Ok?
cualquier decisión que ellos van a tomar, si ellos dejan al Señor y defienden el templo, o si dicen, no vamos a defender el templo, nos vamos a ir a otra parte, de todos modos, las palabras del Señor iban a hacer eco en sus oídos. Piedra no quedará sobre piedra. Nada. Ahora, él termina el capítulo diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto de retroceder no es una característica nuestra, no debería ser una característica nuestra. Cada vez que te quieren invitar a algo que está en contra de la voluntad de Dios o que te va a apartar de las cosas de Dios, no le des para atrás. Hay una entre los musulmanes, ¿verdad? Que cuando están en la guerra, lo que hacen, agarran una estaca, la entierran en la tierra y luego se amarran a la estaca. Y ahí viene el enemigo con caballos o tanquetas, pero ahí está. Y eso significa, yo no me voy para atrás. De aquí no me voy para atrás. Y así debe ser con nosotros, no retroceder. Cuando alguien te invita a hacer algo, dile, no, yo estoy un poquito más, el moral que Dios me pide a mí, más alto que el tuyo. Y yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí sería pecado, no lo voy a hacer. Si lo haces una vez, ya les ahorita, los invitaste para que lo sigan haciendo muchas veces y te vas a encontrar así. ¿Okay? Pero no es una característica del cristiano darle para atrás. En todo lo que leemos en el Antiguo Testamento siempre es para adelante, ¿o no? Para adelante. Y la gente te va a decir lo mismo, como le dijeron a David. ¿Y tú quién te crees? Ya sé por qué viniste aquí nomás para ver el ejército. Y un chamaco con la curiosidad. Dijo, no, dice David, es que no, ese hombre está insultando a nuestro Dios. Y ellos miraban al gigante y se hicieron para atrás. Yo lo mato como maté al león y al oso, yo los mato. ¿Okay? Todo instante que la gente de Dios se retiró era por falta de fe. En todo lo que leemos en la escritura, cuando ellos se hicieron para atrás, era por falta en la confianza de Dios. ¿Okay? No es otra cosa. Y cuando te hace para atrás, entiende, estás exhibiendo una falta de confianza en Dios. ¿Okay? ¿Sí? Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que vendieron una propiedad. ¿Sabes qué? La vendimos en 40,000, lo vamos a decir que más pagamos 20,000. ¿Por qué? Esta persecución está dura. Necesitamos una reserva. ¿Y dónde está Dios? ¿Que Dios no nos va a cuidar? Sí, es la confianza en Dios que nos va a cuidar. Y cuando fueron, le dijeron, aquí está, mira, $20,000, $20,000, lo que sea. Ay, esta gente sí es bien benévola y todo, ¿verdad? Para la causa de Dios. Y el Espíritu Santo le dijo, Pedro, te están mintiendo, Pedro. Le vendieron por 40. Y cayó muerto primero él y luego después al rato llegó la viuda. No sabía que era viuda, pero después llegó Zafira y también vendieron eso por tanto. Le dio una oportunidad a la esposa para que se redimiera. Lo vendieron en tanto, sí. Ahí cayó. En nada, hermanos, deberíamos de arriesgar el alma. ¿Okay? Al contrario. ¿Okay? Fieles en todo para ganar el premio. Preservación del alma. ¿Okay? Yo creo que todos queremos morir así. Cuando nos hagan así los brazos tendidos en la caja, ¿verdad? Que uno con su último suspiro, que tengamos una fe en Dios. ¿Okay?
y no estemos pensando de tantas veces que le fallamos, porque sí le fallamos, ¿okay? Pero que no sea nuestra práctica. ¿Okay? Ok, terminamos este capítulo y ahora sigue con la fidelidad, capítulo 11. ¿Okay? Y primero nos va a decir qué es la fe y después nos va a decir lo que se hace cuando tienes esta confianza en Jehová. ¿Okay? Así es que le voy a dejar un ratito nomás para que hagan sus comentarios o alguna opinión que quieran expresar, hermanos. ¿Okay? Pueden prender sus micrófonos si tienen, y los que están aquí si tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir. A ver. Ok. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí, hermano? Martínez. Buena la clase, hermano. Buena, hermano. Buena. Muy positiva. Muy hermosa. Ok. Gracias, hermano. Ok, voy a apagar el micrófono, la grabadora y